Camino de Santa Rosa te estás borrando, camino donde la luna andaba de a pie, Rolón por las madrugadas te despertaba, Dorico te regresaba al anochecer. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a Algo en Común, este ciclo de entrevistas en el que nos encontramos mano a mano entre ustedes, nosotros aquí en el estudio, mano a mano también bajo una misma mirada, una mirada común con un querido invitado, un invitado con el que vamos a recorrer momentos de su vida, momentos de su obra, momentos en los que él quizás haya avanzado y dado pasos gigantes para lo que es hoy la poesía, la composición de nuestro chamamé y la composición también de la obra correntina. Les dije bienvenidos y pónganse cómodos, y también le digo bienvenido al querido Cacho González Bedoya. ¿Cómo andás, Cacho? Bien, muy bien, gracias, muy bien. La verdad que es un placer tenerte. ¿Feliz? Feliz, sí. Es un placer tenerte, realmente. Poder concertar la entrevista y poder acercarte a un montón de hogares que a través del 5 Televisión, a través también del canal 19 Gigaret, va a conocerte en profundidad. Si uno habla de Cacho González Bedoya, uno siempre tiene la referencia inmediata a esas sociedades compositivas de, por ejemplo, con Pocho Roch, con Antonio Tarragorros y bueno, con diferentes músicos grosos todos, ¿no? Con Mateo, con el Flaco, con Aldi Balestra, sí. Un montón de gente, ¿no? Sí. Y por ejemplo dicen Cacho González Bedoya y la gente está en la casa haciendo la primera relación, le digo, sí, es el autor de Por Santa Rosa me voy al río, por ejemplo, uno de los tantos títulos. Y por ejemplo, hablando de Santa Rosa y Por Santa Rosa me voy al río, cuando empezamos a conocerte, Cacho, nos dimos cuenta de que Santa Rosa no era Santa Rosa pueblo. Entonces nos tuvimos que remitir a Itatí. Y al remitirnos a Itatí y a ese paraje, a ese camino, indudablemente entramos como a un mundo en el que también, de boca de gente que te quiere y que te conoce mucho, conocimos a tus padres también. Ahora yo te voy a invitar a que te pongas el auricular. Sí. ¿Sí? Porque vamos a remitirnos a Itatí, te conté. Bueno. Vamos a hablar de tus viejos, ¿te parece? Bueno, ¿cómo no? Ahí vamos. Bueno, Cacho tiene una frase una frase que solamente un poeta puede decirla. Él dice que él tenía un universo de monte y río. La casa de Cacho, por lo que me estoy enterando, era una casa donde había mucha poesía. Su padre, había poesía y había música. Mi abuelo escribía, era maestro y era director de escuela, igual que mi abuela. Los dos eran directores de la escuelita. El padre de Cacho González era muy amigo de mi padre. Fue un hombre también muy interesante, y de ahí le viene, creo, mucho ahí de genética en la poesía, porque era bequeriano y admirador de Amado Nervo. Publicó incluso un libro de poesía, el padre de Cacho González Bedoya, que se llamaba Íntima. Le colocan a él para reconocer cuando escribe Juan Genaro González Bedoya hijo, porque mi abuelo ya había hecho un libro, entonces él también le tiene que colocar hijo, pues ya tenía para diferenciarle a los dos. O sea, los maestros de esas épocas eran gente realmente ilustrada. La biblioteca que tenía mi abuelo en Itatí era impresionante, la cantidad de libros que tenía, porque era una persona que leía muchísimo. Por ejemplo, Itatí tenía un corresponsal en el diario La Nación de Buenos Aires, que era el padre de Cacho. Escribía como columnista las noticias que podían ser de interés para el público argentino, para el lector del diario La Nación. Bueno, la casa de Cacho era algo así, y eso es un bagaje que él lleva, y lo que creo que le da un plus a Cacho es que Itatí era muy pueblo en ese entonces, fíjate vos qué linda combinación,
convivir con todo eso que sucedía puertas adentro, de los grandes poetas europeos, de la música barroca, y de golpe hacer 4 pasos y encontrarse con Magno Barrios, encontrarse con Natividad Amarilla, encontrarse con Sinesio. Entonces, eso es lo que ha hecho de Cacho el inmenso poeta que todos conocemos, a mi humilde forma de ver las cosas, ¿no? Sí, pero yo no sé si él le mostraba al papá lo que él escribía, no sé si a ese punto, pero era su ejemplo el papá. Todos los que tenemos la suerte de que nuestros padres nos hayan dejado instrumentos y discos o libros alrededor, creo que tenemos un pequeño plus. Y además, en el caso de Cacho, esa infancia solaz, eso de tener tiempo para hacer las cosas, yo creo que ayuda mucho. Yo creo que se está perdiendo un poco eso, la posibilidad de llevar a un papel una vivencia, porque bueno, la vida actual está un poco acelerada, ¿no? ¿Qué presentación te hicieron, Cacho? Claro, sí. Bueno, justamente antes de empezar el programa, empezar a grabarlo, conversábamos acá fuera de micrófono y mencionaste, por ejemplo, a Roberto Bonastre. Sí, qué casualidad. Pero qué cosa. Me emociona mucho. Ellos estaban muy emocionados también de poder tenerte presente. ¿Qué pasaba puertas adentro de la casa de los González Bedoya? Lo que pasa es que toda esa biblioteca que papá tenía, él era muy Rubén Darío también, se llegó a conectar con todo lo que era ese pueblito de una manera, o sea, no estaba desconectado todo eso del pueblo, esa poesía culta, digamos, de la otra que cotidiana ahí del pueblo, de la vida cotidiana inclusive del chamamé, de las letras del chamamé, que de a poquito me fue dando vuelta la cabeza, y hasta que me animé con Pocho a escribir letras para chamamé. Pero eso me fue trayendo, fue al revés, o sea, bien, ahora me estoy dando cuenta que fue al revés. No fue de mi pueblo hacia lo demás, de lo demás vino hacia mi pueblo. Y empecé a ver que tenían cosas iguales, parecidas. ¿Cómo es eso? ¿Leías Rubén Darío y encontrabas a Rubén Darío en Itatí? Sí, cualquier poeta. Ya el hecho, el gesto creativo, cualquier cosa que... Yo, por ejemplo, no tuve otra... ¿Cómo digamos? No tuve otro incentivo así para mi poesía que no sea la gente del pueblo, el pueblo mismo, el paisaje y sobre todo ese río que a mí me lleva y me trae agua arriba y agua abajo y me colma. ¿Cómo era eso de tener a una cuadra el monte y a otra cuadra el río? Luis María Babine, sí, él siempre dice eso. En mi casa también. Está a una cuadra de la plaza por un lado y a una cuadra del monte por el otro. O sea, imagínate lo grande que era el pueblo. La verdad que era un pueblo alargado, porque el río lo alargaba. La gente, nosotros somos un poquito, bueno, ahí también se me juntó el sonido del arpa, la música del Paraguay, la guaraña. ¿Esa era la música que también se escuchaba en tu casa? Ortiz Guerrero, sí, en mi casa, en el patio venía gente con instrumentos, guitarra, arpa, acordeón. Mi hermano tocaba el violín, mi madre tocaba el violín. Es un instrumento que a mí me puede mucho el violín, porque yo digo que yo ya habré escuchado ya estando adentro de mi vieja el violín, porque ella tocaba el violín. Entonces es un sonido que me es muy familiar. ¿Y cómo era la relación, Cacho, con tu papá? Porque tu papá, al escribir, ya fue una referencia para vos. ¿Era normal la poesía en tu casa? ¿Era normal leerla y era normal también en la pluma de tu papá escribir, sí, ¿no? Sobre todo la historia le gustaba mucho a él.
pero era poeta, realmente él era un poeta. Pero lo que pasa es que cuando uno es chico es muy grande la imagen del viejo, y entonces uno no se anima a hacer lo mismo que él hace. Y sobre todo porque él era muy recto, me controlaba mucho la falta de ortografía, sí, todo eso. Eso tenía que ver con tu época de escuelero ahí en Itatí. Sí. ¿Y la que poesía? Te digo, fui un mal alumno siempre. ¿Sí? Sí, ¿Por qué sí. eras un mal alumno? Y no sé, estaba en otra cosa, mi cabeza, sobre todo en la Matemática, por ejemplo. Matemática, química. Química me arrastró hasta lo último. Y bueno, no pude hacer una poesía de la química. No había química con No la había química. Sí. Y bueno, pero es que Itatí de aquel entonces era un pueblo muy, ¿cómo te voy a decir? El amor estaba por delante de todas las cosas. El amor a la gente, sobre todo. Yo me sentía en mi pueblo querido, no en mi casa nomás, en el almacén, en la cancha, en la plaza. Yo me sentía querido a mí. Yo andaba en bicicleta, me salía a la cadena y cualquiera ahí del pueblo venía, me ayudaba a arreglar. Y bueno. Me contabas también fuera de cámara que tu mamá, cuando vos te despertabas, te hacía una listita. ¿Cómo era eso? Sí, para salir tenía que ir primero a sentir a los enfermos, a preguntar cómo amanecieron. Habían 3, 4 enfermos, entonces yo me iba corriendo a preguntar a fulano cómo amaneció, mengano, sutano. Bueno, entonces yo iba y preguntaba y venía y le traía o sea, había un interés por el otro, claro, muy importante. Todos eran uno ahí en Itatí, ¿no? Era... Sí. Yo tenía una sillita chica que me sentaba cuando mi viejo hablaba con Gaspar Bonastre, o hablaba con con don Alejandro Suave. Eso en las tardes en el patio de la casa. Eso en la casa corredor, cuando pasaba con su caballo, por ejemplo, un paisano, él ya se saludaba y el paisano le daba vuelta a su caballo y ya venía a conversar en guaraní conmigo. Y yo estaba ahí, siempre. Lo que pasa es que tu papá era una persona muy interesante también. Y bueno, para mí era como una cosa, él era un hombre al quien yo todo le admiraba. ¿Vos le mostraste tus poemas? No me animé nunca. ¿Nunca? Nunca me animé. El primer poema yo mostré a una persona que me podía dar un golpe en la cabeza fue a Gordiola Añella. A Gordiola Añella. Sí, a Cancho, que le conocí gracias a la amistad que tenía con Carlos Hernández. Y yo te quería leer un poema. ¿Sí? Y me gustaría leerte para hacerte una pregunta. Sí. Ha salido de tu pluma, ha salido de tu corazón, ¿no? Ajá. A mi madre, Ajá. Juana Ramona. Mi madre, cuando ponía la mesa, ponía la vida. Y cuando partía el pan, de entre los dedos le salía el sol. Y si sonreía, todas las cosas entraban en equilibrio. Ahora, después de mucho tiempo, mi madre ya no está. Y cuando yo pongo la mesa, siento que en silencio también viene la vida y se pone. Sí. ¿Ella sabía de tus poemas, Juana? Ella sabía después porque ella vivió mucho más que mi padre. Entonces ya yo publicaba en el litoral algunas cosas. Por ejemplo, por Santa Rosa publiqué como un poema. Y bueno, ella cuando veía el nombre, pues yo tenía el mismo nombre de papá, entonces ella ya recortaba el diario y Juan Genaro González. Sí, recortaba y después encontré una cantidad de recortes de la página literaria del litoral que en ese entonces uno llevaba. La señora Gauna era la que estaba, creo que era la señora Velarde Gauna. Velarde Gauna. Sí. Y yo le llevaba el poema y me daban $1. Qué chévere.
Era... Increíble. Sí, Increíble. sí. Eso ya tiene que ver con tu momento en el que vos ya te viniste para Corrientes. Sí, no, eso cuando Sí. vine y ya estuve acá. Y bueno, entonces, hasta ahí yo quiero... Ahí ya me salté bastantes años. Ya. Bastantes años. Sí, sí, sí. Bueno, entonces no nos saltemos más años, Cacho. Bueno. Y vayamos a un corte pequeñito, una pequeña tandita, y retrocedamos y tratemos de abarcar esos años y también llegarnos hasta el desembarco de Cacho. Quizás ahí fue cuando te diste cuenta que Itatí era el pequeño pueblo, no cuando te viniste para Corrientes. Pero hacemos una tandita Sí. y ¿Cómo volvemos, no? ¿sí? ¿Cómo no? Esto es Algo en Común. ¿Te quedás? Ya volvemos.